Hay varios escenarios internacionales que tienen incidencia directa sobre Venezuela, como las elecciones de medio término en los Estados Unidos, la cumbre climática en Egipto y el Foro por la Paz en París, también con la influencia de presidentes como el de Colombia, el de Argentina y el de Francia, en lo que son las negociaciones entre el chavismo y la oposición. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a Indira Urbaneja, analista político. Bienvenida a la pantalla de Impacto Venezuela. Un gusto siempre estar contigo, querida. Gracias a ti. Comencemos por las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Qué repercusiones tiene el hecho de que es un sistema electoral blindado mundialmente, pero todavía hay deficiencias, no hay resultados, pero en las preliminares se ve republicanos y demócratas ahí? No, esa ola roja que se esperaba no se dio, pero ¿qué repercusiones puede tener esto para Venezuela, entendiendo que hay una negociación del presidente Joe Biden con Nicolás Maduro directamente en lo que puede ser, o en lo que es, mejor dicho, un relajamiento de sanciones petroleras? Sí, efectivamente, nosotros tampoco esperábamos estos resultados. Creíamos que incluso de la ola roja se iba a imponer, pues porque todos los analistas estamos previendo, dentro de cómo se ha venido desarrollando el gobierno de Biden, las vicisitudes y los obstáculos que ha tenido que enfrentar. Creíamos que los republicanos iban a ganar con una diferencia mucho más amplia. Siendo esta diferencia un poco más corta, hay mayor posibilidad de manejo. Sobre todo recordemos que en el Senado todavía el presidente Biden tiene el derecho a veto, que se lo da la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, por allí digamos que no estamos tan preocupados, pero sin duda alguna, aún todavía teniendo la mayoría demócrata, Biden enfrenta actualmente algunos obstáculos, porque no todos en Estados Unidos están convencidos de que el camino con Venezuela debe ser la normalización. Pero hay otras cosas que privan: la guerra, la recesión que se prevé para el 2023, la recesión económica prevista para el 2023, los problemas que enfrentan Europa se van a imponer. Y yo creo que, aunque hay una amenaza latente de que los avances petroleros, de que este sistema de flexibilización de sanciones pueda tener algún tipo de retroceso frente a estas elecciones o los resultados de estas elecciones, yo creo que demócratas y republicanos van a tener que ponerse de acuerdo, porque además no es nada más el tema energético, sino también darle una solución a Venezuela, porque nuestros migrantes que les están tocando la puerta son un problema para ambos sectores. Pero en ese punto de la migración que es tan importante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arrasó, fue una victoria arrasante, pero está en contra de los migrantes. ¿Qué va a pasar con nuestros migrantes con un gobernador que le ha hecho la guerra a los venezolanos? Es una triste lectura. Fíjate que DeSantis gana en su anterior periodo con una diferencia de algo más de 30,000 votos. La diferencia hoy fue algo más de 1 millón de votos. Eso quiere decir, incluso la oposición ahora en la vía hacia la Casa Blanca puede ser un posible contendor para Trump para las elecciones presidenciales del 2024. Pero además eso nos hace un llamado de ¿a quién está votando la comunidad migrante que vive en la Florida? Claro, nuestro voto migrante en la Florida todavía no es un voto influyente, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que los migrantes, Florida en más de un 60% está compuesta por una población migrante cubano-americana principalmente, pero hay argentinos, mexicanos, venezolanos. Entonces, parece mentira, los migrantes están votando a favor de un contra migrantes. Eso es algo que deberíamos discutir en otro programa. ¿Qué puede pasar con ellos, con toda esta situación, si ganan o se van arriba los demócratas o se van arriba los republicanos? Porque es una realidad que con todas las políticas que está implementando Biden migratorias, pues se han visto afectados los propios migrantes venezolanos. Totalmente. Mira, el tema migratorio sigue siendo una piedra en el zapato para Biden. Él tiene que tomar decisiones, bueno, ya tomó decisiones con respecto al tema de los venezolanos, el tema de regularizar, pero es que la migración tiene problemas de fondo, tiene problemas de origen. Las medidas migratorias son medidas de forma, pero no resuelven el fondo. Y el fondo es que Estados Unidos tiene que buscar recomponer su relación con la región. No quieren más migrantes venezolanos allá, tienen que entenderse con Venezuela. Y ahí entra la negociación con Nicolás Maduro, correcto, con el chavismo. Correcto, mientras que Venezuela siga siendo un país que se le impida de alguna forma desarrollar su potencialidad y poder retomar el control y el beneficio para su población, vamos a seguir teniendo migrantes y eso no le conviene a ellos.
Y en cuanto a las negociaciones, la insistencia de que hemos visto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, siendo no oficial, pero sí un mediador en el proceso de diálogo entre la oposición y el chavismo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero también Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Porque ese alineamiento y esa influencia de ellos, porque claro, Nicolás Maduro está fuera de Venezuela, está en una cumbre en Egipto, donde están muchos presidentes también, ¿no? Eso como que a uno le genera, aquí se está moviendo algo y la oposición venezolana caducó. La oposición venezolana y un gran sector de la población lamentablemente se quedan en la forma, yo digo en el chisme, ¿no? Que si le dio la mano a Kerry, que si le dio la mano a Macron. Mira, hay una política, una estrategia hoy en marcha para desbloquear a Nicolás Maduro internacionalmente. Y esa estrategia, hay que decirlo, viene con la luz verde de la Casa Blanca. Porque de otra forma hubiese sido imposible que Nicolás Maduro saliera de Venezuela, llegara al Cairo y no nada más estuviese en el Cairo, sino que se paseara por las calles del Cairo, entendiendo que Nicolás Maduro tiene sanciones de la Unión Europea, sanciones de Estados Unidos, su cabeza tiene un reward de 15 millones de dólares. Entonces, aquí hubo primero una luz verde de Estados Unidos. Ese encuentro con Macron pudo haberse limitado a un apretón de mano y ya, y no, más bien Macron le habló e inclusive en este momento se encuentra delegación venezolana, delegación por parte de oposición, por parte del gobierno en la cumbre, en el marco de lo que es el Foro de la Paz en París. Y esto te dice que es un concierto, porque ya no es el colombiano Petro, ya no es el argentino Fernández, ya no es AMLO de México buscando desbloquear a Venezuela. Ahora se amplió. Ahora vemos que hay toda una estrategia concertada de los que incluso estaban en contra para reinsertar a Maduro, y eso tiene que ver, primero, hay algo que a la oposición no le gusta, pero lo tengo que decir. La oposición dejó de ser un aliado para la comunidad internacional con respecto a Venezuela. O sea, ya la comunidad internacional no ve a la oposición, no ve al interinato, no ve a Juan Guaidó como la gente, la persona o el grupo que pudiera generar un cambio político en el país. Ante esa situación, ¿qué hago yo? Bueno, prefiero malo conocido que bueno por conocer, me reacomodo con Maduro y trato de meter a Maduro más bien en el carril del concierto internacional. Y para solucionar el impacto que genera también la crisis de Venezuela a nivel internacional. Es que hay varias cosas. No podemos creer que esto lo están haciendo porque son las madres de las carmelitas. Los países lo que tienen son intereses. Claro, intereses, bueno, empecemos por ejemplo frenar la ola migratoria que les afecta a ellos. No porque ellos se conmuevan con los venezolanos, sino porque eso les afecta a sus países. Pero además petróleo, recesión económica, un poco de tener la influencia de Rusia, China, Irán en la región, una región que está virando hacia la izquierda, que necesita un reacomodo y un reenfilamiento con las políticas de Estados Unidos y con las políticas de Europa. Entonces, obviamente, lo que estamos viendo aquí es el triunfo del pragmatismo y el triunfo de lo que uno llama el reacomodo político. Hay un detalle también. Nicolás Maduro es el aliado número 1 de Rusia. ¿Cómo está esa situación en este panorama en donde hay encuentros con Emmanuel Macron, que está en contra de la guerra con Ucrania, está en contra de Vladimir Putin, pero también hay una crisis que se generó a raíz de esa guerra? Correcto. Entonces, Nicolás Maduro está como que aquí, allá, eso está como raro, ¿no? O no sé, quisiera saber cuál es tu análisis al respecto. Pudiera creerse que Nicolás Maduro está algo esquivo, pues porque está ahorita entrando en otras aguas. Pero no, mira, Maduro no lo va a traicionar, no le va a terminar de quitar la silla a Putin, no esperemos eso. Pero sí va a trabajar con cautela, que es lo mismo que hizo Putin también cuando aquí estábamos en el peor momento de la crisis en 2019, es actuar con cautela. Estoy segura de que así como de repente Putin en aquel momento también metió su mano de alguna forma por Venezuela sin hacerlo públicamente, en los micrófonos, en los foros públicos, pero acuérdate que la diplomacia también se mueve bajo el subsuelo, estoy convencida de que Maduro también lo va a hacer por Putin. O sea, yo no creo que ahí esa relación se va a terminar de romper, porque eso implicaría otro juego geopolítico. Si yo rompo con Rusia, es que me voy a aliar entonces con los norteamericanos. Yo creo que todavía no estamos cerca de ese escenario. ¿Qué se espera, para ir finalizando, qué se espera de este nuevo encuentro que ya no es en México, sino que inicia ahora en París? Esa es la diferencia, que está en Francia. Pero ¿qué se espera
de este reinicio de encuentros entre Jorge Rodríguez por el oficialismo y Gerardo Blay por la oposición venezolana. Mira, te voy a hablar más que como analista, te voy a hablar como venezolana. Yo como venezolana Mejor, no vale. espero nada de esos encuentros. ¿Por qué? Primero porque ahí están hablando dos élites, dos grupos que los números son claros. No hay representación civil. Todo el país no está representado entonces en esa mesa y en esa negociación. Como tampoco creo que Jorge Rodríguez representa a todo el chavismo y tampoco creo que Gerardo Blay represente a toda la oposición, empezando por allí. Pero lo segundo es que parece que las conversaciones siguen girando en torno a lo político. Y esta semana se ha publicado la encuesta en COVID. La encuesta en COVID nos hace ver que ciertamente, y me llenó de mucha esperanza, porque se han movido algunos puntos positivos y a favor de la recuperación del país, pero también sigue dejando en evidencia que tenemos un país donde las brechas sociales están creciendo, se están marcando cada vez más, que todavía tenemos gente en vulnerabilidad con el tema de la seguridad alimentaria, tenemos niños fuera del sistema escolar, tenemos generaciones comprometidas por malnutrición, y eso simplemente no se está hablando ni en México, ni en París, ni en Caracas, ni en Bogotá, ni en Buenos Aires. Entonces, ¿para dónde apuntamos? Yo creo que hay que apuntar. Porque ellos piensan en las presidenciales. La oposición ya tiene como 50 candidatos. Por supuesto, pero entonces el país necesita respuesta. ¿A qué estamos jugando? Llenarse de esperanza. Y yo creo que ese es el mensaje de cierre. El país tiene que empezar a hacer una presión social para que los políticos... ¿Presión cómo? A ver, tienen que manifestarse. Yo no creo nada de esto de ir ni a las calles ni a trancar, pero tiene que volverse más crítico en su opinión y en sus exigencias. Y cada vez que se consiga un político, exigirle y decirle, bueno, está bien. Y ahorita más que entran en precampaña, ya están en precampaña. Mira, muy bonito el diálogo en París, muy bonito el diálogo en todos lados, pero ¿qué vamos a hacer con las pensiones, los salarios, nuestros viejitos, que todavía esa pensión ni siquiera le alcanza para cubrir un tratamiento para la atención? Esos son los temas que la gente quiere que se discutan. Indira, muchísimas gracias por acompañarnos. La tuve en alguna oportunidad vía Zoom porque estábamos con pandemia y en esa ocasión también estabas como un poquito delicadita de salud. Pero bueno, para mí es un gusto haberte tenido presencial en este programa que bueno, es un espacio para todos. Todos aquí son bienvenidos, siempre que puedo lo digo, porque mi audiencia también me pide que traiga figuras del chavismo, pero bueno, en eso estamos siempre, la pluralidad. ¿Qué más quisiera yo sentar aquí a Diosdado Cabello, el diputado, a un Rafael Lacaba? Pero no se dejan. Pero bueno, yo confío en que eso va a cambiar y que no, eso jamás. Yo siempre voy a estar ahí insistiendo, por supuesto, con mucho respeto, pero esto es un espacio abierto. Que o venga a tu programa o que te invite el de él. Bueno, porque mi programa lo usan en el Mazodando, debería por lo menos concederme una entrevista, 10 minuticos, diputado, no se preocupe. Bueno, Indira, gracias por acompañarme en un espacio sin censura para todos los venezolanos, no solamente los que están en nuestro país, sino también los que están en el exterior, que les hace falta saber lo que está pasando y pues aquí yo trato de hacer lo mejor posible para analizar cada contexto. Recuerden que tienen disponible una página web www.impactovenezuela.com, nuestras redes sociales @impactove, la mía @milmanriqueoficial, y por supuesto que tenemos noticiero matutino y noticiero estelar de lunes a viernes por aquí, por Impacto Venezuela. Nos vemos el próximo domingo.